Radio Caput. Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Bueno, estamos hoy, como siempre, antes de tener una conversación con el invitado del día, vamos a hacer un comentario. En este caso hay muchos temas que ameritarían un enfoque detallado y detenido. Estamos en los momentos de lento pero pronunciado y permanente ascenso de la manifestación de rebelión popular contra todo lo que es la política económica, pero particularmente concentrado en el tema de las facturas de los servicios de luz, de luz y de gas. Esta es una rama de la realidad política que conviene mirar con mucha atención, porque todavía hay comentaristas e incluso analistas que dicen que seguir hablando de la cuestión económica lleva a un pantano a quien se opone al gobierno de Macri, que hay que establecer otros parámetros, otras exhortaciones, otras promesas. Yo no me quiero poner en el lugar de Maestro Ciruela, es un lugar muy ocupado en estos tiempos, sobre todo en el mundo de la comunicación que se inclina a la oposición en contra de Macri, digamos, los encuestadores, muchos encuestadores, muchos periodistas, muchos analistas políticos han pasado a jugar una especie de lugar de consejería política sobre lo que tendría o tendría que dejar de hacer la oposición. Lo cierto es que los tiempos en los que vamos entrando son tiempos particularmente agudos. Pero yo no quiero dejar de concentrar la atención en algo que justamente hay quien dice que no hay que hablar de esto porque es un modo de distraer la atención de las penurias económicas que están pasando amplios y cada vez más amplios sectores populares. Me refiero a este sainete protagonizado por un personaje que es extraño que haya llegado a estas alturas, ¿no? Yo no lo tenía muy presente porque no soy un televidente de los programas que frecuenta, porque este hombre, hoy estaba mirando una intervención en las redes sociales de mi gran amigo Rinconet, de mi gran amigo Sebastián Fernández, que usa el alias Rinconet, que dice: D'Alessio es un hombre que participa en animales sueltos, que es muy entrevistado en América TV, en los canales del grupo Clarín, presentado como especialista en seguridad, especialista en narcotráfico, amigo del importante periodista de Clarín, Daniel Santoro, pero ahora se trata de un operador K. Los comentaristas cuando algunos comentaristas que analizan el caso dicen que es un hombre mandado por el kirchnerismo a provocar este sainete. Realmente, bueno, y Rinconet dice kirchnerismo invencible, ¿no? Porque claro, si el kirchnerismo maneja los hilos de los paneles que se organizan en TN, en los canales de Grupo América, etcétera, estamos en una especie de totalitarismo opositor, una cosa completamente esquizofrénica. Leer, por ejemplo, la editorial de hoy de Morales Solá sobre el tema, parece que estuviera hablando de otra cosa, porque uno ve las imágenes, especialmente las imágenes que fueron oportunas y rápidamente difundidas por Horacio Berbisky a través de su publicación El cohete que va a la luna. Cuando ve las imágenes, uno piensa, ¿cómo hacen para zafar de esto? Porque están las imágenes de D'Alessio reunido con Stornelli, están los diálogos donde D'Alessio le pide, le insiste, lo aprieta, lo extorsiona de un modo casi violento a Echevest, en dirección a cobrar lo que parece ser un modus operandi bastante habitual en el Poder Judicial, pero bastante característico además de este grupo de operadores que están participando no casualmente en la, llamémosla así, investigación, porque si no tendríamos que buscar una palabra, la palabra mamarracho va mejor, pero desde el punto de vista formal es una investigación sobre unos cuadernos que nunca nadie vio porque fueron incinerados, en el medio de todo esto el escribano que firma, así dicen, porque a esta altura ya no se sabe
qué cosa es verdad y qué cosas son inventos de última hora, que dicen que valida los cuadernos, que reconoce la existencia de esos cuadernos, el que firma el único papel oficial que hay es un hombre designado por el tío de este personaje D'Alessio. El tío de D'Alessio es escribano general de la Nación. Entonces yo quiero salir de la anécdota, porque la anécdota está muy abundantemente tratada en todos los medios. Quiero fijarme un poco en la pregunta de por qué esto es un tema central en la agenda. Porque los casos de corrupción judicial no son hechos absolutamente excepcionales, ni son hechos que nos sorprendan. Todos sabemos, bueno, ayer estaba escuchando al fiscal Delgado en un reportaje que le hacía Berkovich en televisión, donde se explayaba mucho, muy profundamente, muy prudentemente, pero al mismo tiempo con muchos datos, con mucho argumento, sobre lo que es una serie de prácticas que se han ido estableciendo una especie de grupo de control, de grupo, pongámosle, de grupo operativo. Algún mal hablado podría hablar de una mafia, pero es un grupo operativo que tiene una estructura orgánica, sólida, que se mantiene a través del tiempo y que tiene tentáculos sistemáticos, regulares, orgánicos, con todo el mundo político, empresarial, de los servicios de comunicación, y hace como una especie, ayer se decía, una especie de prepaga. Es decir, si vos mantenés aceitada la máquina, y eso quiere decir ponerla, digamos, cuando te toque el turno vas a ser mejor tratado que si no ponés. Entonces todo esto entra en un terreno delictivo, por supuesto que en la medida que se pruebe, y hay que apostar todas las fichas a que se esclarezca esto, tiene una importancia muy considerable. Pero hay una importancia que creo que marca fundamentalmente esto. La importancia es la de que esta gente tiene en sus manos la carta brava que tiene el sistema, el régimen político que gobierna la Argentina, para operar en la dirección de la proscripción electoral de Cristina Fernández de Kirchner. En esto consiste la sal del asunto. Es decir, el curso que tome este operativo, el curso que tome el operativo de la extorsión, de la cual, dicho sea de paso, no es el único testimonio el de Echevest, porque el abogado Cuneo Libarona dijo no exactamente, pero cosas muy parecidas sobre lo que le había ocurrido al señor Tomás, que es su defendido en esta causa, en cuanto a que el mecanismo simple, efectivo y operativo que tiene este grupo es: si vos denunciás a Cristina Kirchner, o por lo menos a sus allegados más íntimos, podés dormir esta noche en tu casa. Y si no, tenés que dormir acá. Y el acá señala un lugar que para cualquier persona es un lugar difícil de soportar. Pero para gente que está acostumbrada a dormir en lugares muy cómodos y hasta lujosos, pertenece al mundo del infierno lo que se le propone. Es decir, son declaraciones arrancadas en base a extorsión. Esto no lo inventó Echevest, no lo anunció, no lo informó Echevest. Esto se sabe. Esto es Vox Populi en el ambiente de tribunales. Todos los periodistas que trabajan en ese sector lo saben. Lo que pasa es que hablar de estas cosas sin tener documentación y sin tener pruebas es muy problemático. El problema es que ahora está la prueba y está la documentación. Lo único que hace falta es que la justicia, que el Poder Judicial la asuma. Pero quiero decir, este es el motivo central, porque el hecho es repugnante, repudiable, es un hecho límite de la democracia, pero si no fuera por la importancia decisiva que tiene lo que está en manos de Stornelli y de Bonadío, no ocuparía el lugar político que ocupa en estos días. El lugar que ocupa en estos días es que si por alguna razón quedara comprometida la llamada causa de los cuadernos, que es en realidad la causa de las fotografías de los cuadernos quemados, ese es el nombre completo de la causa, si esa causa quedara dañada, quedara herida de muerte, por la acumulación de pruebas, documentos, imágenes que muestran la existencia de una red que aprovecha, ya que estamos
ya que nos dieron la tarea de ensuciar, de denigrar y de crear las condiciones para la proscripción electoral de Cristina Kirchner, ya que nos dan esa tarea, vamos a hacernos de una recompensa material a cambio de esa tarea, que es una tarea estratégica. La tarea política más importante que tiene el régimen está en manos de Bonadío y de Stornelli. No sé cómo está la situación de Bonadío, no quiero decir cosas que no están fundadas en las imágenes que vi. Me parece que la situación de Bonadío va a ser muy complejo sacarlo a Bonadío de este fangal. Va a ser muy complejo porque son demasiados documentos, demasiadas imágenes, demasiadas palabras, demasiadas situaciones que lo comprometen en un hecho puro y llano de extorsión. Entonces, de lo que se trata es de una crisis muy grave, una crisis política muy grave, un poder de la nación, una cúspide del poder, un sector muy cercano a la cúspide del poder judicial, que está jugando con armas absolutamente arteras y absolutamente opuestas a lo que es el régimen del Estado de Derecho. Yo creo que de facto se ha ido creando una situación que no puede calificarse de Estado de Derecho, porque la cadena de circunstancias, la injusta ilegítima prisión de la que es objeto Julio De Vido, la amenaza que pende sobre Amado Boudou, la prisión efectiva que tienen otros empresarios, militantes políticos, militantes sociales, por el solo hecho de pertenecer o de formar parte de una fuerza política, es un hecho sin antecedentes en los años que van desde 1983 hasta la fecha. Y creo que eso es lo que se está jugando. Y quizás se está jugando en un terreno que nadie puede hacer ningún pronóstico, pero son tantas las evidencias, es tan claro lo que se muestra. Y además que no son todas las evidencias que tiene en sus manos el juez Ramos Padilla, porque son las evidencias que Echevez hizo llegar, me imagino que fue Echevez el que hizo llegar eso a los medios de comunicación, no pregunto cosas que sé que no me van a contestar. Entonces, es muy probable que la carga de prueba que tenga todo esto lo convierta en un hecho político sin regreso. Sin regreso porque efectivamente se logra la sanción del hecho extorsivo, o sin regreso porque se maniobra para poner a salvo a operadores que ya no son personas de uno de los poderes de la República, sino que son amanuenses de un régimen, gente que obedece determinadas consignas y que está tratando de abrir las condiciones para una limitación fuerte de la democracia, como ya tuvimos en más de una etapa en la Argentina, y que había, me refiero a la proscripción política, y que había desaparecido de nuestro registro desde el año 83 hasta la fecha. Así que yo creo que no es cierto que no hay que hablar de este tema porque desvía la atención. No es cierto que esto desvía la atención. Esto, bien trabajado, bien mostrado, lejos de desviar la atención, concentra la atención. Las penurias económicas, la entrega del patrimonio, el sometimiento a los dictados del Fondo Monetario Internacional y la injusticia, la persecución, la falsía de uno de los poderes de la República forman un todo íntegro, porque la posibilidad de pelear por nuestros derechos tiene que ver con la libertad política, tiene que ver con enfrentar la persecución contra C5N, un hecho también inédito, salvaje, porque se confronta, se dirige especialmente a castigar a los trabajadores con una medida que no tiene absolutamente ninguna expectativa de resolver ningún problema. Todo lo que fundamenta la decisión provisoria tomada por la Cámara en el tema de C5N, cerrando la cuenta para el pago de los trabajadores, lo único que logra es generar las condiciones para el cierre de C5N. Y el cierre de C5N eventual, el peligro del cierre de C5N, la persecución abierta y manifiesta contra Roberto Navarro, cuyo programa desapareció de las redes durante muchas horas, el programa de sábado a la noche donde se refería a estas cuestiones. Estamos hablando de que todos los días perdemos espacios de derechos y de legitimidad política en la Argentina, y que esto no es un asunto menor subordinado a la cuestión económica. La cuestión económica, la defensa de los derechos, la defensa de los usuarios
de los servicios públicos, la defensa de los derechos de los trabajadores cuyas empresas cierran, la defensa de la gente que cobra salarios empeorados en los últimos 3 años, es inseparable de tener un poder judicial independiente. Y para aquellos que dicen no hay que hablar de una nueva constitución, no hay que hablar de reformar la constitución, hay que decir, es muy difícil encarar un proceso político de recuperación democrática, de recuperación popular y nacional, bajo el imperio de un sistema institucional que está carcomido por elementos crecientes de corrupción y de venalidad. Así que yo creo que hay que saber juntar, saber convertir en un solo problema los problemas económicos y sociales con los problemas del Estado de Derecho que está siendo agraviado y atacado sistemáticamente. Vamos a escuchar un tanguito, que es la hora para distendernos un poquito. Vamos a escuchar a Edmundo Rivero.